vamos a crear una pregunta nueva que es tipo ensayo. Le doy clic en agregar. Y tenemos aquí por defecto, ya tenemos la categoría, entre paréntesis 3 preguntas, quiere decir que esta va a ser nuestra pregunta 4. Pregunta 4. Y aquí en texto de la pregunta vamos a agregar la pregunta tipo ensayo. Menciona las principales características de la plataforma Moodle y comenta cuál es la que te parece la más interesante. Le doy clic en copiar a la pregunta y luego voy a pegar el texto de la pregunta. Para lo de tipo ensayo, esta configuración es la única que se tiene que cargar. Nombre y el texto de la pregunta. Ahora, la siguiente configuración, puntuación. Si es una pregunta un poco compleja, le podemos dar 2 puntos. O si es una pregunta simple, 1 punto. Ustedes ya van a estar definiendo el puntaje. En este caso voy a dejarle 2 puntos. Luego tenemos la opción de formato de respuesta. Si le vamos a dar el editor de HTML. Luego tenemos el formato de la respuesta. Tenemos el editor de HTML que viene por defecto. ¿Qué significa esto? Que el alumno va a poder tener este editor e inclusive le va a poder dar formato, insertar imagen, entre otras opciones. Luego tenemos la opción de editor HTML con selector de archivo. Si es que queremos que se adjunte también algún tipo de archivo con la respuesta. Ejemplo, una imagen, una fotografía. Luego tenemos texto simple, que no tenga ninguno de los formatos, solamente poder escribir dentro de este documento. Y luego tenemos sin textos en línea. Entonces tenemos una serie de opciones. Yo les recomiendo 2 opciones. 1, editor HTML que ya viene por defecto, o si ustedes quieren que se adjunte un archivo, pueden darle clic en selector de archivos. Ya va a depender de esas opciones. Luego puedo decir el tamaño de caja de entrada, hasta cuántas líneas se puede permitir. Si no quieren que sea demasiado extenso la respuesta, pueden elegir 5, 10, 15 líneas. Entonces aquí le podemos dejar en 10 líneas. Permitir archivos anexos. Podemos permitirle hasta un número de 3 o sin límite. Requiere anexos opcionales. Normalmente dejamos en esa configuración y tipos de archivo. Aquí inclusive podemos elegir el tipo de archivo que se va a estar levantando. Si va a ser todos los tipos de archivos, quiero solamente archivos de archivos, blog, en todos estos formatos. Podemos elegir inclusive el tipo de archivo que se va a estar levantando. Pero en este caso podemos dejarlo archivo libre sin ninguna configuración. Luego en la plantilla de respuesta lo dejamos así sin ninguna configuración. Información de calificador tampoco configuramos ni las marcas de nuestro. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente guardar los cambios. Entonces de esta manera vemos el último ítem que es la pregunta 4 con una imagen un poco diferente a las otras. Si le damos clic en vista previa, ahí nos va a mostrar para poder editar nuestra imagen con el editor HTML y con la opción para poder inclusive levantar un archivo en el caso de que se requiera alguna evidencia de algún ejercicio. Estos casos serían ideales. Esos son para los casos de ejercicios de matemática en donde le damos una ecuación para que resuelvan y ellos le sacan una fotito y lo levantan a la plataforma. Sería interesante para esos casos. Entonces, de esta manera estuvimos viendo cómo crear diferentes tipos de ítem a nuestro cuestionario. Muchas gracias.